Hola, vamos a hablar ahora del color del suelo. Los horizontes del suelo presentan un color, el cual es fácilmente observable y está relacionado por lo general con los procesos de pedogénesis o con algún factor local de formación, pero no tienen ningún criterio de clasificación a nivel de los grandes tipos de suelo. El color no es más que la expresión de diferentes procesos químicos, tales como la meteorización de los materiales geológicos, de los procesos de oxidorreducción, principalmente del hierro, de compuestos que tengan hierro o manganeso, y de la descomposición de la materia orgánica. Se puede evaluar como una medida indirecta de ciertas propiedades del suelo. O sea, él como tal no representa gran cosa, sino que podemos inferir a través de él algunas otras propiedades del suelo. Se puede usar, por ejemplo, para distinguir la secuencia de horizontes en un perfil de suelo, para determinar el origen del material parental, la presencia de materia orgánica, el estado de drenaje del suelo, la presencia de sales, de carbonatos, etc. El color también influye sobre las condiciones e intensidad bajo las cuales algunas reacciones químicas se producen. Está relacionado con el clima, con el medio físico y con la geología. Para la determinación del color de suelos, nosotros hacemos una comparación del color que tiene un determinado horizonte de suelo con diferentes patrones establecidos en unas tablas como esta que se ve acá, que es la tabla Munsell. Esta tabla Munsell es un sistema de notación de color que está basado en una serie de parámetros que nos van a permitir obtener una gama de colores y además poder tener una evaluación más precisa, menos subjetiva del color del suelo. Y se basa en tres parámetros como son el matiz, el brillo y el croma. El objetivo de esta clase es comprender la importancia del color del suelo. Entonces, ¿qué es el color del suelo? Nosotros sabemos que el color es la impresión que produce un objeto a la vista cuando refleja la luz, o lo que es lo mismo, es la longitud de onda que refleja, porque todas las demás longitudes de onda las absorbe. Entonces, el color del suelo sería la longitud de onda que refleja el suelo en un momento determinado. ¿Por qué es importante la determinación del color del suelo? Bueno, primero porque el color afecta directamente la absorción de la radiación solar y por tanto la temperatura. En la medida que el suelo tiene colores más oscuros, absorbe más la radiación solar y por tanto aumenta su temperatura. Los colores claros producen lo contrario, un reflejo de la luz solar y por tanto sus temperaturas son menores. También está relacionado con otras propiedades como el contenido de materia orgánica, la composición mineral, la aireación, entre otras. Permite separar horizontes y hacer inferencias sobre el grado de evolución de los suelos. Y por último, es un criterio empleado en la clasificación taxonómica de suelo. En nuestro caso, la taxonomía de suelo, que es el criterio que nosotros usamos para clasificar los suelos. Ahora bien, ¿quién determina el color del suelo? Existen una serie de compuestos que le dan color al suelo. El principal es materia orgánica, pero la materia orgánica humificada. Entonces, colores marrones oscuros a negro indican que hay alto contenido de materia orgánica. A mayor contenido de materia orgánica, más oscuro será el color del suelo. Otro muy importante de los compuestos que le dan color al suelo es el hierro, pero el hierro en su forma oxidada, o sea, con valencia 3, el hierro en forma férrica. Este hierro le da al suelo coloraciones rojizas. Generalmente nosotros conseguimos suelos que han perdido eh, otros compuestos que le dan coloración, por ejemplo, han perdido materia orgánica, carbonato, y los vemos de coloraciones rojizas, y eso es porque el hierro le está dando esa coloración. En cambio, la forma ferrosa, los colores que se originan cuando el hierro está presente en forma ferrosa son más bien colores grisáceos verdosos. Y también existen otros compuestos, como por ejemplo los óxidos de manganeso, que le dan coloraciones negras, la jarosita, que es un mineral que nosotros conseguimos, por ejemplo, en los suelos sulfatoácidos del delta del Orinoco, le dan coloraciones amarillas. Los carbonatos, como los que están alrededor de la cuenca del lago de Valencia, le dan colores
Aquí tenemos esta tabla donde se presentan algunas coloraciones dadas por algunos minerales del suelo. Por ejemplo, vemos aquí la goetita, que le da coloraciones amarillas o marrón fuerte, la hematita, que le da coloraciones rojizas, así como la lepidocrita también da coloraciones rojas o rojas oscuro, la glauconita da coloraciones grises oscuras, la mangemita da coloraciones rojas, etcétera, ¿no? El yeso da coloraciones marrones pálidas, el cuarzo gris claro, etcétera. Entonces, dependiendo de cuáles son los minerales predominantes, el suelo va a tener un color u otro. Vamos a ver algunos ejemplos de coloración del suelo. Fíjense este color oscuro. Esto es indicativo de que tiene alto contenido de materia orgánica. Estas coloraciones grises claros lo que nos indica es que tiene bajo contenido de materia orgánica y tiene otros minerales que le dan coloraciones más bien grisáceas. Este suelo que tiene coloraciones rojizas es un suelo donde ya todos los otros compuestos que le daban coloraciones diferentes se han perdido y solamente quedan estas coloraciones debido a los óxidos de hierro. Esto lo relacionamos mucho con suelos que son muy evolucionados, suelos ácidos, pero también son suelos que tienen buenas condiciones estructurales. Este ejemplo es de un suelo que tiene una matriz de color grisácea, como esta que ven acá, pero tiene unos moteados rojizos. Esto es indicativo de que el suelo presenta problemas de drenaje, eso se destaca por esta matriz grisácea, y la presencia de los moteados me dice que hay una alternancia de condiciones de oxidación y reducción. Esto lo vamos a conseguir mucho en suelo, por ejemplo, en nuestros llanos inundables, en, en, en la zona de Apure, Barinas, etc. Otro color, este que está acá, fíjense, tenemos como unas coloraciones marrones, rojizas, pero se ve que está en un horizonte subsuperficial. Esto lo podemos asociar con transporte de materia orgánica y de hierro desde el horizonte superficial hacia el subsuperficial donde se acumula. Este tipo de coloración es muy común en los suelos donde llueve mucho, al sur de Venezuela, por ejemplo. El horizonte superficial se lavan todos los compuestos y se acumulan en el horizonte subsuperficial. Y en este horizonte superficial predominan las coloraciones blancuzcas características de las arenas. En este caso vemos otro moteado, son unas manchas, pero en este caso son rojos intensos asociadas a la formación de un mineral que se llama pintita. Este mineral es muy duro y le da mucha resistencia a las zonas donde está presente este material. Acá tenemos diferencias en color, pero es una diferencia abrupta. Tenemos un horizonte superficial mucho más oscuro y un horizonte subsuperficial más claro. Incluso fíjense que tiene unos caracolillos acá. Esto me indica que son dos deposiciones diferentes. Posiblemente aquí había un suelo lacustrino y se depositó otro material que le dio origen al suelo o a este horizonte un poco más oscuro. Acá vemos un horizonte enterrado. Nosotros esperamos siempre que los horizontes superficiales tengan las coloraciones oscuras y que en la medida que vamos profundizando tenemos coloraciones más claras. Esto aquí lo vemos lo contrario, tenemos la coloración más oscura en la zona más profunda. Esto lo que indica es que aquí se había formado un suelo con su horizonte A y después hubo otra deposición y a partir de allí se comienza a formar nuevamente suelo. Es típico de los horizontes enterrados y se ve muchísimo en las zonas aluviales donde han habido diferentes deposiciones de materiales a lo largo del tiempo. Acá tenemos también otras coloraciones características, en este caso es por la acumulación de sales en superficie. Esto es una zona salina de Keyboard. Generalmente acá el agua sube desde las zonas más profundas por capilaridad. El agua que va subiendo a la superficie
lleva las sales disueltas, pero una vez que llega a la superficie, el agua se evapora y las sales quedan acumuladas en superficie. Entonces, cuando vemos estas sales acá, sabemos que hay problemas de salinidad y nos lo está reflejando el color del suelo. Ahora bien, ¿cómo se produce la determinación del color del suelo? Bueno, primero, el color es determinado por la comparación de la muestra de suelo que tengamos con una serie de colores estándares que están incluidos en la tabla Munsen. Esta tabla de colores contempla la descripción de 3 parámetros importantes para el color del suelo, como lo es el matiz o tono, en inglés se llama hue, la claridad o value y la pureza o croma. Para realizar la descripción del color se debe considerar las siguientes condiciones: que se haga con luz natural, que sea un día claro y soleado, preferiblemente. Generalmente se hace la descripción en húmedo, sobre todo con fines de clasificación, aunque se puede hacer en seco y por supuesto que sin lentes de sol. Acá tenemos, por ejemplo, la diferencia de un color en seco y en húmedo. Fíjense que estos suelos cuando están en seco son un poco más claros y en la medida que están más húmedos se ven más oscuros. Ahora vamos con cada uno de los parámetros. El matiz o hue. Este representa al color espectral puro correspondiente a una determinada longitud de onda. Es decir, que esto va a medir la composición cromática de la luz que alcanza el ojo, bien sea pura o una mezcla. Se consideran en forma general 5 colores principales: rojo, púrpura, azul, gris y amarillo. Sin embargo, para las condiciones tropicales, nosotros consideramos generalmente 3 colores o 2 colores: el rojo, el amarillo y la mezcla de rojo con amarillo. Y los vamos a representar con la letra de su nombre en inglés. Para evitar confusiones, se utilizan siempre esa denominación. A cada color se le va a asignar una graduación que va desde 0 hasta 10, que corresponde a la banda del arco iris. El valor 5 significa que nos encontramos en el punto central de la banda. Al bajar en el número, quiere decir que tiene una longitud de onda más baja. Y a medida que vamos subiendo nos podemos conseguir con la longitud de onda inmediatamente superior. Entonces fíjense acá, para el color rojo tenemos desde 0, 2,5, 5, 7,5 y 10. Igual conseguimos para el amarillo y para la mezcla, que sería el marrón, pues, el rojo amarillo. El matiz o la identificación, el número y la letra que van a identificar el matiz, lo vamos a conseguir siempre en la parte superior derecha de cada lámina o cada hoja de la tabla Munsen. Vamos a ver ahora lo que es la pureza o croma. Esta pureza nos va a indicar el grado de saturación con gris del color del suelo respecto al matiz puro. Expresa, como les dije, la pureza relativa del color de que se trate. La pureza 0 correspondería al color gris, de modo de que si la pureza se anula, el matiz carece de importancia porque no existe. En este caso, se utilizaría la letra N de neutro para asignar el valor de pureza. La pureza nosotros la vamos a conseguir en la tabla, la vamos a medir en la escala horizontal de la tabla. También los valores generalmente van a variar entre 0, que sería el color neutro, que es el que podemos identificar con la N, hasta aproximadamente el valor de 8, que sería el color puro. En la medida que nos vamos en la tabla más hacia la derecha, aumenta la pureza del color, y en la medida que nos vamos más hacia la izquierda, en ese eje, incrementa el nivel de gris. Con relación a la claridad, esta nos va a expresar la proporción de luz reflejada y nos va a representar la amplitud de la radiación, midiendo el grado de claridad o el grado de oscuridad para un determinado color. Esta la vamos a medir en la escala vertical y también tiene una escala que va de 0 a 10. En este caso 10 significa blanco puro,
0 significa negro puro y el 5 significa un valor intermedio. Vamos a ver aquí para finalizar un ejemplo. Fíjense en el color que tiene este suelo, que es un oxisol, es un suelo muy evolucionado, donde todos los otros componentes que le daban color se han perdido y principalmente el que le suministra color son los óxidos de hierro. Entonces, si nosotros nos fijamos en la tabla donde aparece el color que más se parece a ese suelo, es esta que corresponde a un matiz 10YR. ¿Ok? Si nosotros ubicamos el color que más se asemeja, es este que está acá. Y vamos a ver cuál sería el nombre de ese color de suelo. Vamos primero a ver el matiz, que es 10YR. La claridad la vemos en este eje, en el eje vertical. En este caso es 6. Y la pureza la vemos en este eje horizontal, que en este caso es 8. ¿Ok? Entonces fíjense, el color de este suelo es 10YR 6 sobre 8. Y así lo hacemos para todos los suelos. Cuando nosotros buscamos atrás de la tabla, nos va a aparecer el color, a qué color se corresponde, cuál es el nombre de ese color. Y en este caso es marrón amarillento. Bueno, eso era todo lo que yo tenía que decirles sobre color. Nos vemos en la próxima clase.